En esta oportunidad vamos a tener a otro especialista, en este caso de la Universidad de Concepción, el abogado Rodrigo Leal Reyes, que ya tenemos la oportunidad de estar en conexión con él. ¿Cómo estás, Rodrigo? Un placer que nos acompañes hoy día aquí en el matinal. Hola, aquí un placer también, qué rico estar de nuevo aquí, así que feliz. Excelente. Para poder responder algunas dudas que se tengan. Bueno, primero saber cómo has estado, cómo te ha tocado esta mañana, cómo está el ánimo para hoy día. ¿Me escuchas? Bien, súper bien, fíjate. Pucha, amaneció bonito, así que sí, no, todo bien. Qué bueno. Amaneció bonito, así que aquí estamos con el mejor de los ánimos. Qué bueno. ¿Y tú? Mira, muy bien también, con harto ánimo de poder resolver muchas dudas que la gente tiene en su casa. Y me gustaría partir, bueno, analizando cómo se adquiere realmente un inmueble en Chile, cuáles son los conductos regulares a seguir y qué es lo más importante a saber para toda esa gente que hoy día tiene dudas y quiere en el fondo poder solventar ciertas incógnitas que tienen a la hora de una compra segura. Claro, mira, para nosotros poder comprar un inmueble, ya que se trata de una venta, una compra y venta, ¿no es cierto?, de bastante bien sustantiva, nosotros tenemos que revisar la parte legal. Y es bueno entender cómo se adquiere un inmueble en Chile. En Chile rigen con propiedad lo que nosotros llamamos título y modo, o sea, un doble modo de adquirir. No basta, como piensa la gente, que pagando el precio y firmando en la notaría uno ya es dueño. No basta eso. Aquí lo que se necesita también es que haya una inscripción en el conservador de bienes raíces. Nosotros los abogados, esa inscripción en el conservador de bienes raíces le llamamos tradición, pero en la práctica se le llama inscripción en el conservador de bienes raíces. Y lo otro que se necesita es algo que se llama título. Por lo general será una compraventa, pero recordemos que bastantes inmuebles aquí en Chile también se adquieren por herencia. Entonces, en resumen, ¿qué se necesita? Claro. Un título y un modo. El título... Estamos con problemas de audio, parece, ¿no? Estamos con problemas de audio con nuestro abogado. Estamos repasando entonces algunos temas importantes a la hora de comprar, ¿cierto?, una vivienda, un inmueble. Vamos a tratar de resolver entonces este problema técnico que estamos teniendo junto a él. A ver, ahora sí. Estamos en eso, estamos tratando entonces de arreglar este problema. Mientras tanto, te invito a ti y a todas las personas que nos están acompañando hoy día en el matinal a que puedan escribirnos consultas que tengan que ver, ¿cierto?, con esto de comprar una vivienda segura al más 569-77-569177. Ahora creo que estamos listos, ¿o no? Sí. Bien. Te escucho perfecto. ¿Qué pasa en el caso de no hacer esta inscripción? De no inscribir este inmueble. ¿Qué podría ocurrirnos y qué tan grave es que no haya esta inscripción a la hora de la compra? Mira, como acabamos de decir, lo que se necesita para nosotros hacernos dueños de un inmueble es un título y un modo. Así es. Por lo general la gente le pone mucho hincapié a ir a la notaría a firmar. Y no se da cuenta de que quizás lo más importante que ir a la notaría a firmar es ir al conservador de bienes raíces. Entonces, quien no va al conservador de bienes raíces, y que yo lo he visto en varias ocasiones, que firman en la notaría y dejan el trámite hasta ahí, lo que pasa es que aunque usted pague el precio íntegro, no es dueño. Por lo tanto, es gravísimo. Ahora, la buena noticia es que no hay plazo para inscribir esta escritura de compraventa en el conservador de bienes raíces. Así que si usted no lo ha hecho, apresúrese y vaya, porque si no puede tener algunos problemas bastante graves. Es grave. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el certificado de dominio vigente? ¿A qué nos referimos con este certificado y cuál es su importancia también a la hora de hacer una compra? Perfecto. Mira, el certificado de dominio vigente es un carnet de identidad del inmueble. Ya. Lo que nos muestra el certificado de dominio vigente, como su nombre lo dice, es quién es el dueño actual de ese inmueble. Y como es un documento público, desde el momento en que nosotros tenemos ese certificado de dominio vigente, ya nadie nos puede controvertir que nosotros u otra persona sea la dueña. Y de ahí viene, por ejemplo, la importancia de hacer un buen estudio de título y sacar todo este tipo de papeles y estar seguros de cuáles son las condiciones del inmueble que nosotros estamos comprando o vendiendo incluso. Claro. ¿Puede alguna persona que no sea la dueña de este hogar igual, de cierta manera, poder venderla? ¿Y de qué manera esto se podría realizar para tener ojo con eso? Claro, esa es una pregunta rarísima, ¿eh? La gente dice, pero ¿cómo
¿Cómo alguien que no es dueño va a poder vender algo? Ha ocurrido, ¿verdad? Ha ocurrido y ha ocurrido muchas veces. De hecho, el ejemplo que se da es que ya es un ejemplo súper extremo y que nunca va a ocurrir, que alguien puede ir y encontrarse a alguien tan cándido que le compre la Plaza de la Independencia, por ejemplo. Porque en rigor yo podría hacerlo. Hay una norma expresa en el Código Civil que señala que yo puedo vender y por ende comprar algo ajeno. Y dice lo siguiente: la venta de cosa ajena vale. Por lo tanto, si es que yo vendo algo, y más aún si compro algo, yo tengo que asegurarme que el que me está vendiendo sea el verdadero dueño. Tú me puedes decir, claro, ¿cuándo va a ocurrir que alguien me va a vender la Plaza de la Independencia? Eso no va a ocurrir. Puede pasar, sí, y podemos encontrar a alguien tan cándido que la compre. Claro. Pero lo que sucede, y no en pocas ocasiones, es que un inmueble, por ejemplo, se vende a dos personas. Y una de ellas es dueña, entre comillas, y la otra también es dueña. Entonces nos vende uno solo de los vendedores, de los compradores en su momento, que ahora se transforma en vendedor, y ese vendedor, si bien es dueño, no es dueño pleno. Y nosotros, ¿qué vamos a tener posteriormente? Que el otro dueño, por supuesto que se va a enojar porque le están vendiendo su inmueble, y vamos a tener un juicio que va a durar 3, 4, 5 años, y nadie quiere eso. Por supuesto. Salvo los abogados. Ahora, ¿cuáles son los papeles que tenemos que recabar para poder vender y también comprar un inmueble? A ver, lo primero que nosotros tenemos que tener es este certificado de dominio vigente. ¿Ya? Ese es sí o sí. Luego viene un certificado de hipotecas y gravámenes. Gravámenes con B corta, ¿ya? ¿Qué significan estas hipotecas o gravámenes? La hipoteca es la que todos conocemos, ¿no es cierto? La que el banco, una vez que nos vende, nos contrata un crédito, va a gravar el inmueble con esto. Hay otros gravámenes, como por ejemplo un usufructo u otras cosas, pero necesitamos este certificado de hipotecas y gravámenes. Lo otro que tenemos que nosotros certificar es que las imposiciones estén al día, o certificar también de que este impuesto sea cero en el inmueble que nosotros estamos vendiendo o comprando. Y otros papeles más, pero eso yo creo que son los principales. ¿A qué nos referimos con el rol de la propiedad y cuál es su importancia? A ver, el rol de la propiedad es un rol que solamente nosotros lo tenemos para efectos impositivos, como por ejemplo el servicio de impuesto interno. Para eso nos sirve el rol de la propiedad. Y solamente para eso, porque la gente dice, voy a vender un inmueble, pero ese inmueble, al final lo que nosotros sacamos... Dame un segundito. Estamos aquí entonces en vivo y en directo analizando algunos temas importantes a la hora de comprar una propiedad, ¿verdad? Digamos, un lugar donde poder vivir, ¿verdad? Estamos con algunos problemas técnicos de conexión, así que mientras tanto, bueno, dejarles la invitación para que si tienen alguna duda puedan escribirnos. Siempre hay algunas consultas con respecto a estos temas de una compra habitacional segura, así que pueden entonces comenzar a escribirnos a través del +569 7756 9177. En este día legal entonces, donde queremos resolver ciertas dudas importantes al respecto. Ahí parece que ya estamos listos, Rodrigo, retomamos contigo. Sí, estábamos hablando, ¿no es cierto?, del rol de la propiedad. Así es. Sí, hay algunas personas que nos dicen que este rol de la propiedad, en realidad, con eso tenemos todo, porque con eso podemos vender, podemos comprar, pero en realidad para lo único que nos sirve es para pagar las imposiciones que nosotros tenemos que pagar con el inmueble, pero para nada más. Así que ese rol de la propiedad es poquito para lo que nos sirve. ¿Cuál es la importancia del conservador de bienes raíces y qué en el fondo es lo que realiza? Mira, este conservador de bienes raíces es uno de los tantos servicios públicos que nosotros tenemos en el país. Para lo que nos sirve es para conservar la historia de la propiedad raíz de un inmueble. Ya. Esta historia de la propiedad raíz de un inmueble se traduce en lo siguiente. Si yo te digo la historia de la propiedad raíz de un inmueble, la verdad es que no nos dice mucho. Pero la historia de la propiedad raíz de un inmueble se traduce en quién ha comprado y quién ha vendido este inmueble a lo largo del tiempo. Hay inmuebles que, no sé, vienen de 1940, 1930. Entonces, estos inmuebles han pasado de mano en mano, y estos inmuebles que han pasado de mano en mano es importante saber quién ha comprado y quién ha vendido, justamente para no comprarle a una persona que no es la verdadera dueña. Claro.
Esa es la importancia entonces del conservador. Y en el caso, por ejemplo, de realizar un estudio de título, eso también me imagino que se hace importante y llega a apoyar de manera directa, ¿verdad?, esto que vayamos a hacer, esta compra que vayamos a hacer. Claro. Mira, en primer lugar, ¿qué cosa es un estudio de título? Porque nosotros los abogados decimos, no, es que usted tiene que hacer un estudio de título, claro, y se nos olvida a veces también en qué consiste. Claro. A ver, los estudios de título son un informe que hace un profesional, y ojo con eso, que lo haga un profesional, donde señala efectivamente lo más importante de todo, y esto he puesto hincapié en lo que nosotros estamos hablando, lo más importante es quién es el verdadero dueño del asunto. Yeah. Porque hay veces donde vende una persona que no es la verdadera dueña, o que, por ejemplo, vende una o dos personas de una asociación que son 5 personas. Y luego de eso, si es que el inmueble tiene algún problema, si tiene algún gravamen, si tiene algún... miles de problemas que pueden suceder. A veces la gente dice, no, mire, el inmueble no tiene ningún problema, está totalmente sano. Pero uno saca un certificado de hipoteca y gravámenes y aparecen gravámenes. Entonces, todo ese estudio de títulos lo tiene que hacer un abogado, lo tiene que hacer un profesional, y eso es lo más recomendable antes de que nosotros vayamos a comprar o vender un inmueble, para no tener problemas posteriores. Hay algunos conflictos en torno a que, por ejemplo, mucha gente piensa o cree que si vive muchísimo tiempo, muchos años en un inmueble, pasa a ser directamente de su propiedad. Y se han visto muchos conflictos en relación a eso, ¿no? Gente que no quiere dejar las casas porque empiezan ya a considerarlas como propias. ¿Qué pasa con ese tipo de casos? Sí, mira, lo que pasa es que nosotros tenemos que distinguir en ese caso. Si nosotros tenemos un inmueble que tiene todos sus papeles al día, que la inscripción está en el conservador de bienes raíces sin ninguna duda, o sea, aparece a nombre de Rodrigo Leal, por ejemplo, nosotros podemos estar viviendo, alguien puede estar viviendo en ese inmueble 100 años y nunca se va a ser dueño de ese inmueble, porque en Chile el asunto es simple. Quien tiene inscrito un inmueble a su nombre es el dueño del inmueble, y hasta ahí nomás llegó el asunto. Ahora, si nosotros tenemos un inmueble que no tiene una inscripción, que no tiene inscripción lisa y llanamente, o que la inscripción tiene algún defecto, nosotros lo que podemos hacer es sanear esa propiedad, sanearla en el Ministerio de Bienes Nacionales. ¿Con sanearla? Sanearla, justamente, se refiere a que todo inmueble tiene que tener una inscripción en el conservador de bienes raíces. Nosotros no podemos tener un inmueble en Chile que no tenga esta inscripción. Entonces, si nosotros estamos viviendo en un inmueble que no tiene esa inscripción o que la tiene en forma irregular, entonces nosotros tenemos una propiedad que no está sana. Y lo que tenemos que hacer es sanearla por medio y con la ayuda del Ministerio de Bienes Nacionales. En ese caso, es fundamental el que yo haya estado viviendo en ese inmueble durante al menos 5 años. Y por eso mucha gente dice, no, si yo ahí en el campo tengo un inmueble donde está viviendo una persona hace 20 años. Ahí hay que preocuparse, porque si ese inmueble uno lo considera propio, entonces esa persona que está viviendo hace 20 años puede acreditar que ha vivido hace 20 años, y si no está clara la inscripción en el conservador de bienes raíces, entonces nosotros vamos a tener un problema, incluso que ese inmueble puede pasar a la propiedad de esa persona que está viviendo en ahí. Mira, tenemos una pregunta del WhatsApp, Rodrigo, que me gustaría que podamos resolver también. Vamos a esperar un par de minutitos para que la podamos mostrar. Bueno, siguiendo con este tema, ¿qué pasa en el caso de las tomas de hogares? Hay muchas personas que tienen y que compran, digamos, ciertas casas, y hay gente que simplemente se apodera, digamos, y no hay cómo sacarlos, ¿verdad? En caso de que tengan niños y todo eso, es mucho más difícil el proceso. Así es. Lo que nosotros, el problema ahí, problema entre comillas, ¿no es cierto?, es que se resguarda el derecho a la habitación, el derecho al hogar. Entonces, ese derecho que está resguardado constitucionalmente, nosotros no podemos tomar la justicia por nuestras manos, abrir la puerta de una patada y entrar a aunque sea nuestro inmueble. Nosotros lo que tenemos que hacer es sacar a esas personas por medio de un juicio, que en este caso será un juicio de precario, ya que difícilmente vamos a tener, la otra persona va a tener un título. Pero de todas maneras el que sigue siendo el dueño es la persona que tiene inscrito el inmueble en el conservador de bienes raíces respectivo. O sea, el conservador de bienes raíces respectivo es el conservador de la comuna donde queda el inmueble. Claro.
Pero esto puede demorarse muchísimo tiempo, entonces mientras tanto la familia que ha decidido tomarse, por ejemplo, este hogar, puede quedarse ahí mientras tanto hasta que no el juicio no dictamine en el fondo que no son los dueños del hogar. Sí, ese es el problema y nosotros tenemos que utilizar los medios que flanquea la ley. Ahora, claro, la ley muchas veces, procesalmente hablando, flanquea medios que no son suficientes y uno de esos casos típicos, ¿no es cierto?, es cuando nosotros tenemos a una persona que está viviendo ilegalmente y por medio de la fuerza en un inmueble que nosotros compramos. Lo otro es que estos inmuebles por lo general son inmuebles nuevos y por lo tanto muchas veces nosotros aún no le hemos comprado este inmueble a la inmobiliaria. Quizás hemos pagado el pie, que no es poca plata, quizás hemos hecho otras maniobras legales, pero no hemos comprado totalmente, no se ha inscrito nuestro nombre en el conservador de bienes raíces. Y ahí nosotros tenemos el problema que nosotros no podemos iniciar el juicio. El que tiene que iniciar el juicio en ese caso es la inmobiliaria que sigue siendo la dueña del inmueble. Y nosotros lo único que nos queda prácticamente es ir a rogarle a la inmobiliaria que saque a esas personas de la casa que nosotros tenemos reservada y con el pie pagado. Entonces, es un tema bastante complicado y que necesita de legislación más potente. Sin duda. Vamos entonces a leer una pregunta que tenemos en nuestro WhatsApp. Ahí está. Sara, entonces. Bienvenida, Sara. Quiero comprar una vivienda que es una herencia, pero uno de los herederos no quiere. ¿Qué puedo hacer? A ver, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Ella quiere comprar una vivienda, pero uno de los herederos de esta vivienda no quiere, digamos, vender. Ya, perfecto. Mira, cuando nosotros tenemos una vivienda que está en herencia, ¿no es cierto?, lo que nosotros tenemos que hacer es de consumo. Pero ojo, yo creo que ella quiere vender una vivienda que quizás uno de los herederos no quiere vender, porque ella dice, o ella quiere comprar la vivienda. Ella quiere comprar una vivienda que uno de los herederos no quiere vender, claro. Ya. Sí, es más o menos el mismo tema, porque en definitiva, cuando nosotros tenemos un inmueble que está en herencia, que supongamos que sea de 5 hermanos, todos y cada uno de los hermanos tiene que querer vender. Si solamente uno de los hermanos quiere vender, o supongamos de estos 5 hermanos, 4 quieren vender y uno no quiere vender, no hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer, pero es bastante engorroso. Lo que tenemos que hacer es iniciar un juicio de partición para nosotros poder solucionar este asunto. Ese juicio de partición es largo y salen todos perdiendo, porque al final se va a vender igual el inmueble, pero se va a vender en remate. Y en el remate va a ser un precio más bajo, ¿no es cierto? Claro. Y en definitiva van a perder todo. Entonces lo que hay que hacer, hay que utilizar, y esto lo estoy diciendo bien en serio, utilizar las habilidades blandas y convencer a ese hermano que se resiste a vender para que en definitiva pueda vender este inmueble. Mira, aquí me escribe Sara de Chihuayante y me escribe, yo estoy pensando en comprar, pero no sé lo primero que debo hacer ni a dónde recurrir para hacer una compra habitacional. ¿Me podría ayudar, señor abogado? ¿Qué es lo primero que se debe hacer a la hora de una compra de vivienda? Ya. Mira, a lo largo del programa nosotros hemos ido hablando de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer. Pero yo recomiendo y encarecidamente, lo primero que hay que hacer es un estudio de título. Porque este estudio de títulos va a ser lo único que nos va a dar la tranquilidad a nosotros para que luego nosotros podamos comprar un inmueble con el cual no vamos a tener problemas. Yo he visto unos problemas, pero que se suponía que iba a ser una alegría tener una casa y al final la gente lo único que quiere es nunca haber hecho esa transacción. Entonces, lo que nos va a traer tranquilidad es este estudio de títulos. De ahí partir. Y luego de eso empezar a sacar todos los certificados. Claro, para el estudio de títulos se van a necesitar los certificados, pero luego de eso celebrar el contrato de compraventa o una promesa de compraventa se necesita, pero lo primero es el estudio de título. Perfecto. ¿Y qué es una hipoteca? ¿Cómo poder definir lo que es la hipoteca y cuál es la importancia también dentro de lo que estamos hablando hoy día? A ver, si quien ha comprado alguna vez una vivienda con un banco nunca se ha salvado de una hipoteca. Y muchas veces cuando se compra con un particular, esta hipoteca también va dentro del contrato. Ahora, ¿qué cosa es una hipoteca? Una hipoteca es un contrato
así tal cual, donde hay una parte que celebra el contrato y la otra por el otro lo acepta. Es un contrato de aquellos que nosotros llamamos accesorios, donde se asegura la compra-venta de un inmueble. Esta hipoteca lo que va a hacer es que cuando nosotros pedimos el dinero, u otra figura, pero por lo general es pedir este dinero, va a asegurar con la compra-venta, con la hipoteca de este inmueble, el que se pague ese dinero. Si no se paga ese dinero, lo que va a hacer el banco va a rematar el inmueble y se va a pagar por el producto de lo que ha podido obtener de ese remate. Claro. Si es que, por ejemplo, un inmueble está hipotecado, me imagino que no se puede vender. ¿O sí? Eso es lo que mucha gente crea, pero el Código Civil trae una norma expresa. Dice, pase lo que pase, no lo dice así, ¿no es cierto? Pero yo lo traduzco. Pase lo que pase, con la hipoteca, un inmueble siempre se va a poder vender. Y ojo, que un inmueble no solamente se puede hipotecar una sola vez, sino que supongamos que tenemos un inmueble ya. Nosotros compramos un inmueble de Alexis Sánchez, 1.000 millones de pesos. Entonces pedimos un crédito por 100 millones de pesos. Nos quedan 900 millones de pesos de caución. Entonces podemos hipotecar varias veces. Hay casas, hay inmuebles que están hipotecados 5 veces. Y esas hipotecas son igualmente válidas. Así que eso es lo que podemos hacer. Se pueden hacer muchas figuras con la hipoteca. Perfecto. Por ejemplo. En el caso, por ejemplo, de recibir una casa por herencia, ¿cuáles son los trámites que debemos de realizar para poder nosotros vender quizás este inmueble? Ya, eso tiene que ver con la pregunta que nos hicieron hace poquito. ¿Sí? Mira, claro, si nosotros recibimos una casa por herencia, tenemos que distinguir dos figuras. Si es que somos el único heredero, si es que nosotros hemos recibido esta casa por herencia y somos los que nos quedamos universalmente con este inmueble, lo único que tenemos que hacer es posesión efectiva, inscripción especial de herencia, que en castellano es nada más que inscribir la posesión efectiva en el conservador de bienes raíces, y luego de eso nosotros podemos vender sin ningún problema. Ahora, eso es poco típico, porque por lo general lo que sucede es que la herencia la reciben 5 o 6 personas. En ese caso, ahí lo conecto con la pregunta de la amiga, en ese caso lo que nosotros tenemos que hacer es ponernos de acuerdo con todos los herederos, y todos los herederos tienen luego que vender de consuno 6. Si no se puede vender de consuno, entonces tenemos que ir a este muy poco recomendable juicio de partición. ¿Qué pasa en el caso, por ejemplo, de que compremos un inmueble y se está casado con sociedad conyugal? Ya, ese es un problema que muchas veces nosotros lo vemos. Lo normal, hagamos una distinción entre dentro del matrimonio y después de divorciarnos. O sea, lo normal es que ese inmueble no se pueda vender dentro del matrimonio, salvo que la mujer, y aquí digo la mujer no de machista, sino que porque así lo dice el código, el hombre es quien administra la sociedad conyugal, la mujer autorice a vender ese inmueble. Si no tenemos firma, entonces no vamos a poder vender ese inmueble, salvo que el juez nos dé autorización. Y para que nos dé autorización no basta con ir a pedírsela, sino que tiene que haber una justa causa, como por ejemplo un hijo que está enfermo, se necesitan 30 millones de pesos y la única manera de obtenerlo es vendiendo este inmueble. En ese caso nosotros podemos recurrir al juez. En el otro caso es que se haya terminado la sociedad conyugal, porque el divorcio es una causal de término de la sociedad conyugal, y luego de que se terminó la sociedad conyugal, entonces nosotros vamos a tener que proceder a la liquidación de la sociedad conyugal. Y una vez que se liquide la sociedad conyugal, ahí cada una de las partes va a poder vender el inmueble siempre y cuando estén de acuerdo, o si no, cada una va a poder recibir su plata cuando se venda este inmueble, pero ahí se va a necesitar que se liquide la sociedad conyugal. De poder se puede, pero siempre va a ser más fácil si las dos partes están de acuerdo. ¿Qué es el concepto de declaración de bien familiar y por qué es tan importante a la hora de comprar un inmueble? ¿Tú has escuchado ese concepto? Lo he escuchado, declaración de bien familiar. Claro, eso viene del derecho de familia. Y esta declaración de bien familiar consiste en lo siguiente: la residencia principal de la familia, donde vivían siempre, ¿no es cierto? Esa residencia no va a poder ser vendida ni arrendada, salvo que haya un acuerdo entre las partes por esta declaración de bien familiar. Tiene que ser
la residencia principal de la familia y el que tiene que pedir esta declaración de bien familiar es el cónyuge no propietario. Ahora, ¿para qué sirve esta figura? Es obvio, para que la familia, una vez que haya habido una ruptura del matrimonio, la familia no quede desamparada y no quede sin hogar. Por eso no se puede pedir, como lo han hecho algunos patúos, declaración de bien familiar en la casa que tienen en la montaña, porque esa no es la residencia familiar, sino que es la residencia a la que se van de vacaciones. En esa no se puede. Ahora, una vez que se ha decretado el bien familiar, ya no se puede vender y no se puede arrendar. Yo también te quería preguntar, ¿cuál es la diferencia entre comprar un inmueble usado y un inmueble absolutamente nuevo o en verde? Ya. Mira, jurídicamente hablando, prácticamente no hay diferencia. Ya. Jurídicamente hablando, se realiza de la misma forma, necesitamos los mismos papeles, etcétera. Lo que sí hay algunas diferencias, como por ejemplo que los inmuebles nuevos tienen una garantía legal de 3, 5 o 10 años, dependiendo de las fallas que tengan. Esa garantía en un inmueble que tiene 40 años, por supuesto, no va a existir. Ahora, quiero hacer hincapié en que la forma de nosotros vender o comprar un inmueble, sea usado o sea nuevo, es prácticamente la misma. Solamente los inmuebles usados se suelen comprar al contado, yo lo he visto mucho más, y los inmuebles nuevos se suelen comprar con crédito hipotecario, y ahí el banco hace muchos de los trámites que cuando uno compra un inmueble usado lo tiene que hacer uno mismo, como por ejemplo el estudio de título. Ya. ¿Cuál es la importancia, por ejemplo, de la póliza de seguro? Ya, mira, la póliza de seguro es obligatoria cuando uno contrata un crédito hipotecario. Es obligatoria. Ya uno no puede contratar un crédito hipotecario sin esta póliza de seguro. Y son dos los seguros que nosotros necesitamos ahí. El seguro de vida y el seguro que asegura el inmueble, sea contra incendio, sea contra sismo, etc. Ahora, la importancia radica en que si nosotros no hemos contratado este seguro, lisa y llanamente no vamos a poder contratar tampoco un crédito hipotecario. Si nosotros estamos pagando, por otro lado, tenemos la suerte de poder pagar al contado un inmueble usado o nuevo, este seguro es facultativo. Ahora, es altamente recomendable siempre contratar un seguro para un inmueble, ¿no es cierto? Son bienes de alto valor. Ahora, bueno, para finalizar y en resumen, ¿cuál sería el procedimiento correcto para comprar un inmueble en Chile? Los pasos más importantes a seguir y aquellos consejos quizás como abogado podrías darnos para no caer en quizás algunas trampas o en algunos problemas a la hora de decidir, ¿cierto?, comprar digamos, un inmueble en nuestro país. Claro. Mire, lo primero, ya a lo largo del programa lo hemos dicho, lo primero es este estudio de títulos, ¿no es cierto? Este estudio de títulos tiene que ir sí o sí dentro de la compra-venta de un inmueble. Estamos adquiriendo un bien de alto valor y por lo tanto tenemos que ser responsables. Solamente cuando ese estudio de título esté certificado y nosotros hayamos podido verificar de que todo está en orden, nosotros podemos celebrar el contrato de compraventa. Luego del contrato de compraventa, lo que viene es la inscripción en el conservador de bienes raíces. Y esto es muy importante, solamente cuando se haya inscrito en el conservador de bienes raíces, sin ningún reparo, nosotros pagamos el precio. Por supuesto que el vendedor siempre nos va a pedir algo antes, ya ese algo antes se puede pagar, pero no el precio íntegro, porque y muchas veces yo lo veo que lo pagan en la notaría. Cuando se paga el precio en la notaría, muchas veces luego nosotros en el conservador de bienes raíces podemos tener un problema. Claro. Y por supuesto que la presión que podemos ejercer sobre el vendedor para que arregle el problema es mucho menor si ya se pagó el precio en forma íntegra. Por lo tanto, todo lo que sea pagar precio íntegro solamente se puede hacer posteriormente, o lo que se recomienda es pagar posteriormente el precio íntegro de que se haya inscrito en el conservador de bienes raíces en forma sin ningún reparo, de forma totalmente ok. ¿Y qué especialistas son los que deberíamos tener a la hora de comprar para no ser quizás víctimas del cuento del tío o de alguna estafa como la que te comentaba en un principio? Asesores, abogados que nos puedan acompañar en este proceso, porque no hay nada más terrible que quizás ser víctimas de algunas estafas que han ido, ¿cierto?, realizándose a lo largo también del tiempo en nuestro país, en todas partes del mundo. Sí, por supuesto. Mira, yo creo que aquí el actor principal que a uno lo puede asesorar es un abogado. Es un abogado que entienda el tema, que haya visto varias compraventas y que vea, porque uno puede pensar que se trata de una escritura y nada más, que claro, sentarse en el computador, hacer una escritura y sacar el pan.
pero no es así. Se pueden dar muchos problemas y se dan en la práctica, y para poder identificarlo uno necesita tener un poco de experiencia o bastante experiencia. Entonces, el que nos puede ayudar ahí es un abogado. Luego, por ejemplo, los corredores de propiedades ayudan bastante también, pero eso ya va a ser más el nexo de comprador y vendedor. Pero cuando nosotros ya tenemos identificada una casa y queremos esa casa y no otra, vayamos donde un abogado, hay que hacer todo el procedimiento correcto, hago hincapié en el estudio de títulos, y con un buen estudio de títulos ya prácticamente el que nosotros tengamos por problemas posteriores es muy baja la posibilidad de que exista. ¿Qué factores, por ejemplo, podrían hacer que nos arrepintamos de esta compra? ¿Qué suele quizás ocurrir? Que nos ocurrir? arrepintamos de una compra-venta, ¿no es cierto? Claro. Hay uno que es el que se me ocurre de inmediato, y porque lo he visto en bastantes ocasiones, y es que este inmueble no esté sano, como decía el vendedor. Claro. Cuando hay veces donde uno va a comprar o vender un inmueble y el vendedor a veces de buena fe dice, mire, aquí no hay ningún problema, no se preocupe, el inmueble está sanito. Entonces ahí viene la importancia del estudio de título, que nosotros hemos dicho en varias ocasiones. Nosotros sacamos el certificado de hipotecas y gravámenes y aparece un gravamen. Entonces, dependiendo de la entidad del gravamen, nosotros incluso podemos llegar a arrepentirnos de la compraventa. Una vez me tocó que en una compraventa de un inmueble, el Serviu había grabado el inmueble con una prohibición. Y esa prohibición era la de vender durante 5 años. O sea, lisa y llanamente yo no iba a poder vender ese inmueble y la persona lo quería justamente para venderlo. Entonces, quería arreglarlo y venderlo. No iba a poder venderlo en 5 años. Eso apareció solamente por hacer el estudio de títulos bien hecho, y luego de eso, por supuesto, yo le recomendé a mi cliente que no comprara. Es importante tomarnos el tiempo también de ir, de ver de manera detallada cada cosa que está en el inmueble, ¿verdad? O cada espacio, o que entre la luz, o de repente si es que no nos gusta el ruido, tratar de que no haya tanta gente cerca, o en vez de saber, por ejemplo, si queremos casa o departamento, darnos el tiempo de tomar una mejor decisión, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, yo he visto gente que piensa que comprar un inmueble es como comprar un kilo de pan. ¿Ya? Claro, y eso, por eso te digo, que no sea tonta y loca. Sí, y eso está absolutamente lejos de lo que nosotros entendemos como abogados, incluso como ciudadanos, claro, de la compra de un inmueble. Ahora, ¿en qué tenemos que fijarnos? Tenemos que fijarnos, por ejemplo, si el inmueble todavía está en garantía. Supongamos que estamos comprando un inmueble de 5 años. Ese inmueble todavía está en garantía por lo que sea estructural. Y si la estructura llega a tener algún problema, nosotros vamos a estar cubiertos. Esas también son cosas que tenemos que mirar. Tenemos que mirar el estado de las cañerías. No tenemos que fijarnos solamente en la ubicación y en lo bonita que sea la casa, sino que también tenemos que ver cuál es el acceso al agua potable, cuál es el acceso al desagüe, si ha tenido algún problema anterior. Podemos consultar con los vecinos nos dan valiosa información. Eso es bueno, el tema de hablar con los vecinos que están quizás en este inmueble, conversar, sí, por supuesto, dialogar, que nos cuenten algunas cosas importantes en relación al sector, ¿verdad? Claro, y si vamos a ser dueños de ese inmueble, por supuesto que los vecinos nos van a querer dar información porque les interesa también saber quiénes somos nosotros, y a nosotros nos interesa también saber quiénes son ellos. No es un factor menor también quiénes son nuestros vecinos. Yo creo que tenemos que fijarnos en aquello. Si es que hay situaciones lejos, si es que hay algún zona segura, si es que es una zona segura o no. Si es que la zona es segura, por supuesto. Si es que hay algún inmueble o alguna franja de terreno cerca que esté sometida a expropiación. Eso también es importante. Cosas que a nosotros ni siquiera se nos ocurren, y por eso es importante contratar a un abogado, porque nosotros como abogados entendemos que es de la mayor importancia ver si es que cerca hay algún inmueble que esté sujeto a un decreto de expropiación, porque queremos saber también qué es lo que se va a construir ahí. Supongamos que se va a construir, bueno, por medio de una expropiación difícil, pero se va a construir una industria al lado. Lo que nosotros teníamos antes y que nos encantaba, que era un campo lleno de pajaritos, después se va a convertir en una industria. Entonces todo eso nosotros lo tenemos que sopesar antes de comprar un inmueble. Es súper importante eso, todos esos datitos que vayamos recabando. No comprar, como comentábamos, de manera apurada y rápido, sino que, oye, tener todos los detalles. El detalle mínimo hace siempre la diferencia. Entonces yo creo que es importante, como dices tú,
conversar con los vecinos, que un abogado sea capaz de saber todo lo que está pasando tanto en el exterior como en el interior de la vivienda para no tener problemas entonces finalmente. Y mi última duda es, en caso de nosotros, hay mucha gente que, por ejemplo, compra viviendas o departamentos para arrendar. ¿Al cuánto tiempo uno puede, por ejemplo, comenzar este proceso de arrendar cuando compras un inmueble? Mira, no tenemos ningún problema si es que nosotros estamos comprando un inmueble totalmente particular. Ya. ¿A qué me refiero con un inmueble? Por darle un nombre, no se llaman así, pero es un inmueble sin subsidio. ¿Ya? Si nosotros estamos comprando un inmueble sin subsidio, nosotros podemos arrendar al otro día si queremos. De hecho, podemos hasta tener conversado el asunto con el arrendatario y arrendar el inmueble al otro día. Ahora, si nosotros estamos comprando un inmueble con subsidio, tenemos una prohibición legal que nos impide arrendar o vender dentro de un lapso de 5 años o 3 años, dependiendo de cuál es el subsidio que nosotros estamos contratando. Y el resto ya queda en lo que nosotros queramos hacer con el inmueble. Si nosotros queremos darle este objetivo, entonces nosotros podemos, incluso tenemos que cuidarnos del IVA. Si nosotros estamos comprando muchos inmuebles, luego vamos a tener que estar pagando IVA, ¿no es cierto? Y el resto ya queda en manos del arrendatario que quiera, el arrendador que quiera dedicarse a ese giro. Pero esa es la mayor de las prohibiciones que tenemos, la del Servio. Rodrigo, ¿qué quieres que te diga? Se nos hace de verdad muy necesario que hayas podido estar en esta conexión aquí en vivo y en directo en el Matinal Siempre Juntos. Creo que has resuelto muchas dudas que teníamos con respecto a esto de una compra segura habitacional. Así que agradecerte por todo el tiempo que te has tomado para estar con nosotros y así poder comentarnos la importancia de tantos temas que teníamos aquí destinados para que la gente en casa pueda resolver ciertas incógnitas con respecto a la compra y venta de inmuebles. No, yo feliz de estar acá, ¿no es cierto?, siempre juntos y bueno, espero que nos sigamos viendo y contento también de estar aquí en el canal de la Universidad de Concepción, ¿cómo no? Sí, sin duda para nosotros es buenísimo que puedas seguir aportando desde la vereda, ¿cierto?, de lo legal sobre temas que son tan importantes como el del día de hoy. Así que sigas teniendo un buen día. Gracias.